Buenas chicos, bueno, en la clase del día de hoy vamos a ver estructuras del lenguaje del idioma inglés utilizando ejemplos del ámbito aeronáutico. Voy a compartir pantalla para que podamos ver juntos esto. Ahí está. Muy bien, ahí estoy compartiendo pantalla. Bien, vamos a comenzar por el present simple. Recuerden que esta es una clase de repaso de estructura del lenguaje general, muy básico, pero bueno, para refrescar algunos conocimientos. Por empezar, tenemos el famoso verb to be, que ya creo que todos lo conocen. Mm. Acá tenemos este cuadro de doble entrada con los distintos pronombres, con su verb to be correspondiente, tanto en afirmativo como en negativo, como en interrogativo y en pasado, en futuro también, y con su correspondiente contracción. Empecemos por el principio. ¿Cuáles son los personal pronouns que tenemos en el idioma inglés? I, you, he, she, it, they, we. I, yo. You, tú o ustedes. He, él. She, ella. It hace referencia a cosas, plantas y animales. They, ellos, we, nosotros. ¿Cuál es la forma de verb to be que llevan cada uno de estos personal pronouns? Bueno, I va con am. I am. Yo soy. You are. Tú eres o vos sos, diríamos en castellano rioplatense. He is. Él es. She is. Ella es. It is. Eso es. They are. Ellos son. We are. Nosotros somos, perdón. ¿Cuál es la forma negativa de estos verb to be? I am not. Y la versión contraída sería I'm not. Yo no soy. You are not. Tú no eres. You're not. Tú no eres. You aren't. Tú no eres. Como pueden ver, tenemos dos formas de la versión contraída. He, she, it. He is not. He's not. He isn't. She is not. She's not. She isn't. It is not. It's not. It isn't. Como pueden ver, cuando queremos contraer, por ejemplo, el are y el is, lo que tenemos que hacer al final se le agrega la n, que es el equivalente al de la n del not, un apóstrofe en el medio y la t. Y esto se pronuncia aren't, isn't. ¿Mm? They are not. They are not. They aren't. We're not. We are not. We aren't. ¿Qué pasa con las preguntas? En las preguntas lo que ocurre es que debemos invertir ¿eh? el verb to be y el pronombre. Cada vez que iniciamos una pregunta se invierten estas dos palabras. ¿Ok? Entonces, las preguntas comenzaría como Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are they? Are we? Am I? Yo soy. Are you? ¿Tú eres? Is he? ¿Es él? Is she? ¿Es ella? Is it? ¿Es eso? Are they? ¿Ellos son? Are we? ¿Nosotros somos? Y ahora bien, ¿cuál es el verbo pasado del verb to be? Recuerden que tenemos en el pasado las famosas tres columnas de tiempo verbales, la columna del verbo infinitivo, del pasado simple y del pasado participio. En el idioma inglés los verbos hay que aprendérselos de memoria, no hay ninguna regla gramatical ni ayuda memotécnica, simplemente hay que aprendérselos de memoria, por eso la importancia de los ejercicios continuos. Y tenemos dos tipos de verbo. Los verbos regulares, que son los que terminan con ed, y los verbos irregulares, que son los que terminan
cuya gramática cambia. ¿Mm? Entonces, el pasado de am es was, el pasado de is es was y el pasado de are es were. So, verb to be in past plus not. I was not. Y la versión contraída sería I wasn't. Yo no fui. You were not. You weren't. Tú no fuiste. He was not. He wasn't. Él no fue. She was not. She wasn't. Ella no fue. It was not. It wasn't. Eso no fue. They were not. They weren't. Ellos no fueron. We were not. We weren't. Nosotros no fuimos. Y después tenemos el future simple, que lo vamos a ver más adelante, que tenemos estas tres formas. La forma positiva, afirmativa, es will be, y la forma negativa es will not be, cuya contracción es won't. I will be, yo voy a ser. I will not be, yo no voy a ser. I won't, yo no. Y lo mismo con cada uno de los tiempos verbales, ¿no? Esta fórmula aplica para cada uno de los pronombres, perdón, que como pueden ver en este caso no hay ninguna modificación, ya que will be sería como un genérico para todos los pronombres. Mientras que, volvemos a repasar, con el personal pronoun I, el affirmative statement es am, you es are, he, she, it es is, they, we es are. Y el pasado de am y de is es was y de are es were. Pasamos a otro slide. Ahí está. Bien, veamos algunos ejemplos tanto de presente como pasado como futuro. Veamos los de presente. I am a pilot. Yo soy un piloto. She is a flight attendant. Ella es una azafata. They are engineers. Ellos son ingenieros. Is it the safest aircraft? ¿Es la aeronave más segura? Como pueden ver, estamos hablando de una aeronave que es una cosa, por ende, el sujeto va a ser it y el verb to be en este caso es is. We are not on the plane. No estamos en el avión. Where is the lavatory? ¿Dónde está el baño? You are 20 years old. Tú tienes 20 años de edad. El past simple, el pasado simple. He was very sleepy. Él estaba muy dormido. We were good friends. Éramos buenos amigos. The girls were very loud during the flight. Las chicas eran muy ruidosas durante el vuelo. Was it an international flight? ¿Fue un vuelo internacional? De vuelta, estamos acá hablando de una cosa, que es el vuelo en este caso, entonces usamos el it. Recuerden que, me olvidé decirlo al principio, el verb to be hace referencia al verbo ser, ¿eh? Al verbo ser. O también su equivalente de verbo estar, ser o estar. ¿Mm? Diana was a victim of a plane crash in 1999. Diana fue víctima de un accidente de avión en 1999. You were not allowed to smoke on board. No tenías permitido fumar a bordo. I was not able to find the exit. No pude encontrar la salida. Future simple. Aparte de future simple, vamos a ver después que tenemos el going to, pero acá vamos a ver el simple. The pilot will be here in a minute. El piloto va a estar acá en un minuto. They will be in London next week. Ellos van a estar en Londres la semana que viene. Ellos van a estar. ¿Qué pasa cuando hacemos una pregunta con el future simple? Lo que tenemos que hacer es
partirlo, ¿no? Entonces, primero va el will, en el medio va el sujeto y luego el verb to be. ¿Mm? No decimos will be you, no, decimos will you, sujeto, be. Will you be in Frankfurt Airport today? ¿Vas a estar en el aeropuerto de Frankfurt hoy? O sea, vos vas a estar. Hace referencia a tú. I promise I will not be tired tomorrow. Prometo que no voy a estar cansado mañana. Lo mismo ocurre con la negación, con el not. El not corta el medio, el will be, y hay que ponerlo al medio. He will be promoted soon. Él va a ser promovido en breve. Hay un tema que pasa con el idioma inglés que no ocurre con el idioma castellano respecto de los verbos. En el idioma inglés es sumamente importante siempre hacer referencia al sujeto. Van a ver que todo el tiempo estamos poniendo I, you, he, she, it, they and we. Permanentemente hay que ponerlo. ¿Por qué? Porque los verbos tienen una sola modificación, o sea, solamente son infinitivos pasados o pasados participios. Pero los verbos no se ven modificados por el sujeto como sí ocurre en el idioma castellano. Entonces, si yo pongo el verbo was, yo no sé si está haciendo referencia a ella, él o a eso. Si yo pongo solamente el verbo were, yo no sé si está haciendo referencia a you, we o they. Tengo que sí o sí siempre aclararlo, porque el verbo no se modifica por el sujeto, cosa que sí ocurre en el idioma castellano. En el idioma castellano, vos solamente con decir el verbo ya sabes a quién está haciendo referencia, porque el verbo tiene esa modificación. Por ejemplo, yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, ellos están. Si yo digo, ¿están ahí? Ya sabemos que estamos haciendo referencia a ellos. Si yo le digo a una amiga, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Ya sabemos que estoy haciendo referencia a ella. No hace falta aclararlo. No hace falta decir, vos estás ahí, vos estás, no hace falta que le agregue el vos adelante. Ya sabes, ya el vos está implícito en el verbo. No sé, a ver, yo cocino, él cocina, él, ella cocina, nosotros cocinamos, ustedes cocinan, ellos cocinan, ¿no? Lo mismo ocurre con eso, ven que cada verbo tiene su modificación. Yo cocino, deja que cocino. No hace falta que diga, deja que yo cocino. Deja que cocino. Ya el verbo se entiende que estoy haciendo referencia a mí, al yo. Eh, él cocina. Lo mismo, ya está ahí puesto el sujeto. ¿Se entiende esto? Entonces, por eso es que el idioma castellano se considera uno de los idiomas más difíciles de estudiar, justamente por esta cuestión, ¿no? Por la cuestión de que cuando una persona se tiene que aprender los tiempos verbales, te tienes que aprender los tiempos verbales. Obviamente, digamos, cada verbo sufre una modificación respecto del tiempo al cual estamos hablando, pero aparte sufre una segunda modificación producto del sujeto al cual está haciendo referencia ese verbo. Entonces es toda una cuestión gramatical y del uso del lenguaje que es muy compleja y hay que aprenderse muchos verbos. Por eso es muy común que cuando escuchamos un yankee hacer referencia a un verbo, siempre usa como los verbos infinitivos, ¿no? Como una forma genérica, porque cuesta aprenderse cada verbo con cada sujeto y con cada finalización de la palabra. ¿Mm? Lo vamos a ver más adelante igual. Bien, el presente simple. ¿Cuándo usamos el presente simple? The present simple describes general facts, repeated actions and habits, and things that are always true. El presente simple describe hechos generales, acciones repetidas, hábitos y cosas que son siempre ciertas. For example, general facts. Hechos generales. I like chocolate. Me gusta el chocolate. Es un hecho general, no cambia. Maria plays basketball. María juega al básquet. Es un hecho general. They speak Turkish. Ellos hablan turco. We live in Australia. Vivimos en Australia. ¿Ven que yo en castellano no digo nosotros vivimos en Australia? Yo no le agrego el sujeto en castellano. Directamente digo
Vivimos en Australia. Ya el sujeto me está, ya el verbo me está diciendo el sujeto. ¿Quiénes viven en Australia? Ellos. Nosotros, perdón. Lo dije como si fuese la otra persona. ¿Qué más estudia el present simple? Repeated actions and habits. Acciones repetidas y hábitos. Harry often arrives late. Harry con frecuencia llega tarde. I walk to school every day. Yo camino a la escuela todos los días. I usually get up at 7:30. Usualmente me levanto a las 7:30. My brother usually walks with me. Mi hermano usualmente camina conmigo. ¿Y en qué otro momento se utiliza el present simple? Things that are always true. Cosas que son siempre ciertas. Por ejemplo, the sun rises in the east. El sol amanece por el este. Esto es un hecho cierto, una verdad que no tiene modificación, que no se discute. Lo mismo con la segunda frase. The earth goes around the sun. The earth goes around the sun. La Tierra gira alrededor del Sol. Es un hecho. It's a fact. It's a fact. Hay reglas gramaticales respecto del uso del presente simple. ¿Mm? ¿Qué pasa con el presente simple? Cuando utilizamos los sujetos I, you, we y they, los verbos no sufren ninguna modificación. Se mantienen iguales. Ahora, cuando utilizamos los sujetos he, she, it, el verbo sufre una modificación gramatical. Por ejemplo, verbos finalizados en o, s, ch, sh y x, le tenemos que agregar una es. ¿Para qué tipo de sujetos? Para el he, she, it. Por ejemplo, el verbo go se transforma en goes. She goes. Miss, extrañar, misses. She misses. Watch, de observar, se transforma en watches. She watches. Wash, de lavar, se transforma en washes. She washes. Relax, se transforma en relaxes. She relaxes. Ahora bien, hay excepciones gramaticales que ahora la vamos a ver. Por ejemplo, en el caso de las palabras que finalizan con la Y, lo que termina ocurriendo es que reemplazamos la Y por una I latina y a eso le agregamos la ES. Fly se transforma en flies. She flies. Veamos el siguiente slide. Spelling rules. Simple present tense, verbs for he, she, it, and singular nouns. Entonces, como habíamos dicho, en la mayoría de los verbos simplemente se agrega la S. Live, lives. Sit, sits. Stay, stays. Ahora bien, cuando un verbo termina con E, le agregamos solamente la S. Cuando un verbo finaliza con una consonante, le agregamos la S. Cuando un verbo finaliza con Y, pero detrás de esa Y hay una vocal, le agregamos la S. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un verbo finaliza con una consonante y una Y? En el caso de que el verbo finalice con una consonante y con una Y, ahí lo que ocurre es que reemplazamos la Y por una I latina y le agregamos el ES. Entonces, try se transforma en tries. Carry, carries. ¿Mm? Acá está la diferencia con, vuelvo a repetir, con la Y, ¿ok? Cuando el verbo finaliza en vocal y en Y, solamente agrego la S. Cuando el verbo finaliza en consonante y en Y, vuela la Y, la reemplazo por una I latina y le agrego la ES. Los verbos finalizados en S, Z, CH y X le agregamos la ES. Miss, Mrs. Boss, bosses.
catch, catches, fix, fixes. Excepciones tenemos los verbos go y do. Go se transforma en goes y do, que es el famoso verbo auxiliar que vamos a ver más adelante, es does. Do se utiliza para I, you, we, they y does para he, she, it. Es la versión singular. Vamos a ver cómo se arman oraciones afirmativas en el presente simple. Tenemos por un lado el sujeto, el verbo y el objeto. Como habíamos dicho, con I, you, we, they, el verbo no sufre modificaciones. Con he, she, it, en este caso work, como finaliza en una consonante, le agregamos una S. I work at an airport. Yo trabajo en un aeropuerto. He works at an airport. Él trabaja en un aeropuerto. ¿Qué pasa con las oraciones negativas? En este caso, como podemos ver, no tenemos, en la oración afirmativa, no tenemos un verb to be. No hay un is o un are en el medio. Entonces, para negativizar las oraciones, necesitamos ayudarnos de un verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Do y does. No tiene, el do y el does no tiene una traducción literal al castellano. Simplemente lo que hace es darle acción a la acción, darle movimiento a la acción. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero negativizar la oración, me ayudo del verbo auxiliar. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo utilizo el verbo auxiliar do y does, lo que termina haciendo ese verbo es absorbiendo la modificación gramatical del sujeto. Esa modificación gramatical, que antes en este caso tenía el verbo work, ahora la va a tener el do y el does. Entonces, por ejemplo, I, you, we, they. I do not work at an airport. Yo no trabajo en un aeropuerto. En este caso, el verbo principal no sufre ninguna modificación porque, como estamos hablando del sujeto I, you, we, they, no tenemos ninguna modificación y solamente el verbo auxiliar es do. Pero en este caso, versión negativo, que lo vamos a usar como do not y don't. ¿Qué pasa con he, she, it? Que recordemos que con he, she, it, los verbos, cuando estamos afirmándolos, sufren modificaciones gramaticales. Pero en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Como ya el auxiliar does tomó ese accidente gramatical, el verbo siguiente, work, en este caso, se mantiene infinitivo, se mantiene exactamente igual. No podemos modificar gramaticalmente los dos verbos. No se puede hacer eso. Solamente uno. En este caso va a ser el does. Entonces se transforma en He does not work at an airport. Él no trabaja en un aeropuerto. He doesn't, podemos decir que es la versión contraída. He doesn't work at an airport. Él no trabaja en un aeropuerto. Entonces, siempre que usamos los verbos auxiliares, el do y el does, son los que van a sufrir el accidente gramatical y ahí el verbo principal, work, dance, eat, cook, swim, whatever, lo que sea, se mantiene en infinitivo. ¿Qué pasa cuando hacemos unas preguntas? Unas preguntas en este caso de yes or no question. En este caso, obviamente, como no tenemos el verb to be, nos ayudamos del verbo auxiliar, que es el do y el does, para hacer las preguntas. Y como habíamos visto anteriormente, cuando hacemos preguntas, siempre lo que se hace es invertir el sujeto con el verbo auxiliar. ¿Mm? Entonces, empezamos con Do I work at an airport? ¿Trabajo yo en un aeropuerto? Does he work at an airport? ¿Trabaja él en un aeropuerto? ¿Mm? Entonces, siempre que hagamos una pregunta, ya sea utilizando el verbo auxiliar, el verb to be o lo que sea, en estos casos siempre se invierte el verbo y el sujeto. Comenzamos con el verbo, continuamos con el sujeto, seguimos con el verbo de la acción, de la oración, y finalizamos con el objeto. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando tenemos preguntas con las famosas W question? Who, what, where, when, why, whose, whom, etcétera, ¿no?
Bueno, acá empezamos primero con la question word, que es la W question, ¿no? Continuamos con el verbo auxiliar, seguimos con el sujeto y finalizamos con el verbo. En este caso queremos preguntar dónde trabajamos o dónde trabaja la persona. Where do you work? ¿Dónde trabajas? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Y si queremos preguntar al he, she, it, usamos el auxiliary verb does y ponemos Where does she work? Where does she work? ¿Dónde trabaja ella? Como pueden ver, el verbo principal se mantiene en infinitivo porque de vuelta la modificación del accidente gramatical que tiene el presente simple lo va a absorber el verbo auxiliar. Fijémonos algunos ejemplos. The plane takes off every morning at 8 a.m. El avión despega cada mañana a las 8 a.m. ¿Por qué acá el verbo take sufre la modificación gramatical y se le agrega la S? Porque estamos hablando de un plane que es it, o sea, es un singular. Entonces sufre la modificación gramatical. Segunda oración. I like flying. Me gusta volar. Como habíamos dicho, I am, o sea, el am no sufre modificación. Tom and Jerry speak fluent English. Tom y Jerry hablan un inglés fluido. Acá como estamos hablando de ellos, they, porque Tom and Jerry son dos personas, un gato y un perro, un gato y un ratón en este caso no importa, son dos personas, Tom and Jerry, es plural. Entonces son they, ellos. Por ende, el verbo no sufre accidente gramatical. She wears a blue uniform. Ella lleva un uniforme azul. She wears. He, she, it, singular. You never forget your passport. Tú nunca te olvidas tu pasaporte. De vuelta. I, you, we, they se lo considera plural, por ende el verbo no sufre accidente gramatical. He always plays cards on board. Él siempre juega las cartas a bordo. Como él es singular, el verbo sufre accidente gramatical. The stewardess washes her hair every evening. La azafata se lava su cabello todas las noches. Stewardess es un she singular, es ella, es singular. Por ende, wash sufre el accidente gramatical. Como termina en consonante, le agregamos la ES. Como termina en SH, perdón, le agregamos la ES. We live in Argentina. Vivimos en Argentina. My cousin sometimes sleeps in his seat. Mi primo a veces duerme en su asiento. ¿Mm? De vuelta, my cousin, cousin es un he, o sea, es una persona singular, por ende el verbo sufre un accidente gramatical. Bien, ¿cómo pasamos de positivo a negativo? Como pueden ver, las oraciones de esta columna no tienen ningún verb to be, por ende vamos a necesitar ayudarnos del do y el does para pasar a negativo, porque no podemos negativizar el verbo, necesitamos un elemento auxiliar que nos ayude a negativizar la oración. Entonces, para he, she, it usamos el does, para I, you, we, they usamos el do, pero en versión negativa. ¿Y qué pasa? Como les dije anteriormente, cuando utilizamos el verbo auxiliar do y does, el que sufre la modificación gramatical, en este caso va a ser el does, por ende el verbo principal de la oración se va a mantener en infinitivo. Fijémonos en este caso. She carries a bag. Ella lleva una cartera. She doesn't carry a bag. Ella no lleva una cartera. You listen to music. Tú escuchas música. You don't listen to music. Tú no escuchas música. He likes waiting in a lounge. A él le gusta esperar en el sector de espera. He doesn't like waiting in the lounge. A él no le gusta esperar en el sector de espera.
¿Ven como acá dice he likes y acá ponemos he doesn't y like pasa a ser like? I read books on the plane. I don't read books on the plane. You show your visa every time. You don't show your visa. Vos mostrás tu visa todas las veces o todo el tiempo. Tú no muestras tu visa. ¿Mm? Bueno, acá tenemos ejemplos, como yo les decía, del verbo auxiliar. Tenemos el do y el does, que el do y el does cuando se pasa al pasado se transforma en did y cuando se pasa al pasado participio se transforma en done. Done. ¿Mm? Acá tenemos en el presente su forma auxiliar. Do se utiliza con I, you, we, they, más el verbo en infinitivo. Y does con he, she, it, más el verbo en infinitivo. Y en el pasado, el auxiliary se transforma en did y se utiliza con todos los sujetos más el verbo en infinitivo, porque como dijimos, el verbo auxiliar es el que sufre la modificación, no solamente en cuanto al sujeto, sino también en cuanto al tiempo verbal. Entonces, cuando hacemos oraciones en pasado, el que va a sufrir el cambio del tiempo verbal va a ser el verbo auxiliar y el verbo principal de la oración se va a mantener en infinitivo. ¿Mm? Proseguimos con el presente simple. Fíjense las formas en cómo hacemos preguntas. Do you speak English? ¿Hablas tú inglés? Does she eat during the flight? ¿Ella come durante el vuelo? ¿Ven? Tenemos el verbo auxiliar, el sujeto y el verbo. La fórmula es igual siempre en las preguntas. Does John want a cup of tea? ¿John quiere una taza de té? Does the girls work at the reception? ¿Las chicas trabajan en la recepción? Does the plane land on time? ¿El avión aterrizó a tiempo? Entonces, fíjense la configuración. Verbo auxiliar, sujeto y verbo en infinitivo. Y después el resto del clause, de la información. Algunas ayudas que podemos tener para darnos cuenta si estamos hablando de una oración en presente o no. Bueno, tenemos adverbs y expressions que nos van a ayudar a darnos cuenta si estamos hablando de una oración de presente simple. Por ejemplo, we often use the present simple with these frequency adverbs. Con frecuencia utilizamos el presente simple con estos adverbios de frecuencia. Perdón, me entró un pelo. ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia que vamos a encontrar siempre, siempre en el presente simple? Por un lado tenemos always. Always significa siempre. Significa que se usa el 100% de las veces. Por ejemplo, Tim always wears jeans. Tim siempre utiliza jeans. Usually. Usually significa usualmente, algo que se hace con bastante frecuencia, el 80% de las veces. I usually go to bed at 9:30. Usualmente voy a la cama a las 9:30. Often. Often, algo que hago con seguido, digamos, seguido, no tanto, pero seguido. El 60% de las veces. Sue often goes to the cinema. Sue, a ver, con frecuencia o a veces va al cine. Sometimes, como la canción de Britney Spears, es como a veces, cada tanto, el 40% de las veces. Sometimes walks to school. Some, a veces, camina a la escuela. Y never es nunca. Nunca, nunca, nunca. 0% de las veces. It never rains here in August. Nunca llueve acá en agosto. Y después tenemos las time expressions, las expresiones de tiempo, como por ejemplo once a week, una vez a la semana, o sea, es algo que yo hago con una cierta frecuencia, como con un hábito. Twice a month, 2 veces al mes. 3 times a year, 3 veces al año. Every day, every month, every week, cada día, cada mes, cada semana. In the morning, in the afternoon, in the evening,
En la mañana, en la tarde, en la nochecita. At night, en la noche. In the winter, in the summer, in the autumn, in the spring. En el invierno, en el verano, en el otoño, en la primavera, ¿no? Son expresiones de tiempo que a mí me ayudan a darme cuenta que estoy hablando del presente simple. Bien, continuamos con el presente continuo. Este es el tiempo verbal que más se usa en el ámbito aeronáutico y es famoso por su accidente gramatical que es el ing. Este es el tiempo verbal más fácil de estudiar porque todos los verbos finalizan en ing. Es muy, muy simple. ¿Cuándo utilizamos el present continuous? Present continuous indicates an action which is going on and continuing in the near future. El presente continuo indica una acción que está ocurriendo en este momento y que continúa en un futuro cercano. Por ejemplo, yo ahora estoy grabando una clase de inglés. ¿Qué estás haciendo? Estoy grabando, ando una clase de inglés. El ing en inglés sería el equivalente nuestro al ando. Estoy cantando, estoy nadando, estoy cocinando, estoy hablando. ¿Mm? El ing es ando nuestro. Use the present continuous for actions happening at the moment. Utilizamos el presente continuo para hacer referencia a acciones que están ocurriendo en el momento. I am sitting in my car. Estoy sentado en mi auto. ¿Qué estás haciendo? Estoy sentado en mi auto. The plane is taxiing. El avión está carreteando. She's watching television. Ella está mirando televisión. The flight attendants are talking. Las TCPs están hablando. We form the present continuous with the present of be plus verb plus ing. Formamos el presente continuo con el presente del verb to be más el verbo más el ing. Entonces, fijémonos, acá tenemos oraciones afirmativas y oraciones negativas. Sujeto, verbo auxiliar, el verbo con el ing. Y acá tenemos el sujeto en versión negativa más el verbo con ing. Por ejemplo, I am flying. Yo estoy volando. You are flying. Tú estás volando. He is flying. Él está volando. Veamos la versión negativa. I am not flying. Yo no estoy volando. You are not flying. Tú no estás volando. He is not flying. Él no está volando. ¿Qué pasa con las preguntas? De vuelta, en las preguntas siempre invertimos el sujeto con el auxiliary verb y el verbo se mantiene con el ing. Am I flying? ¿Estoy volando? Are you flying? ¿Estás tú volando? Is he flying? ¿Está él volando? Y de vuelta lo mismo con las W questions o las question words. Who, what, where, when, why, who, whose, whom. Tenemos la question word, el auxiliary verb, el subject y el verb con el flying, con el ing, perdón. Where am I flying? ¿Dónde estoy volando? Where are you flying? ¿Dónde estás volando? Where is she flying? ¿Dónde está ella volando? ¿Ven? Acá tenemos unos ejemplos del ámbito aeronáutico, ¿no? Present continuous. What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? Ven, acá tenemos de vuelta el auxiliary verb do, que sufre el accidente gramatical, le agregamos el ing. So, what are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? She is sleeping. Ella está durmiendo. The plane is taking off. El avión está despegando. They are checking in. Ellos están haciendo el registro de ingreso.
Check-in significa registro de ingreso. Por más que nosotros ya lo usemos ese anglicanismo en el castellano, eh, check-in significa registro de ingreso en realidad. The plane is approaching the runway. El avión se está aproximando a la pista. Entonces, como pueden ver, sujeto, verbo auxiliar, verbo principal con el ing. Reglas gramaticales para el ing. Bien, cuando tenemos un verbo que tiene dos vocales y finaliza en una consonante, le agregamos ing. Cuando tenemos un verbo que finaliza, perdón, el ejemplo anterior es wait, se transforma en waiting. Tiene dos vocales, una consonante, le agregamos ing. Cuando el verbo finaliza en e, lo que hacemos es volamos la e y le agregamos ing. Por ejemplo, make, making, decide, deciding, write, writing. Cuando los verbos finalizan con una vocal y una consonante, lo que tenemos que hacer es duplicar la consonante y agregar el ing. Por ejemplo, sit, sitting, swim, swimming, cut, cutting. Cuando los verbos finalizan en i latina y e, reemplazamos la i latina y la e por una y, o sea, a la inversa que en el presente simple. Y le agregamos el ing, ¿no? Por supuesto. Lie, lying. Tie, tying. Die, dying. Y los verbos que finalizan con una vocal y una y, simplemente le agregamos el ing. Stay, staying. Play, playing. Say, saying. Veamos algunos ejemplos de preguntas. Primero veamos la oración en afirmativo. I am playing chess in an airplane. Yo estoy jugando al ajedrez en un aeropuerto. Si quiero transformar esto en una pregunta, se va a transformar en Where am I playing chess? ¿Dónde estoy jugando al ajedrez? Como pueden ver, tenemos la question word, el verbo auxiliar, el sujeto y el resto de la oración. You are carrying a heavy suitcase now. Estás llevando una valija muy pesada ahora. Si yo quiero preguntar what, hacer referencia a qué cosa. What are you carrying now? ¿Qué estás llevando ahora? ¿Qué estás llevando ahora? La tercera oración. The phone is ringing because somebody is calling. El teléfono está sonando porque alguien está llamando. Yo quiero preguntar por qué. ¿Por qué está el teléfono sonando? Porque alguien está llamando. Pregunto. Why is the phone ringing? ¿Por qué está el teléfono sonando? La 4. We are going to Barcelona next week. Y acá lo que queremos preguntar, porque tenemos el next week, que es información de tiempo, lo que queremos preguntar es when, ¿cuándo? De vuelta, question what, verbo auxiliar, sujeto y el resto del verbo con el ing. When are we going to Barcelona? ¿Cuándo vamos a Barcelona? ¿Qué pasa en las preguntas de yes or no question, las preguntas positivas y negativas? Como siempre dijimos, todas las preguntas comienzan con el verbo auxiliar, el sujeto, el verbo en ing en este caso y el resto del clause. Is she waiting in front of the restroom? ¿Está ella esperando enfrente del baño? Yes, she is. Sí, ella lo está. O ella está, mejor dicho. Are they wearing yellow uniform? ¿Están llevando un uniforme amarillo? No, they aren't.
They're wearing a pink uniform. No, no lo están. Están llevando un uniforme rosa. Where am I sitting? ¿Dónde me voy a sentar o me estoy sentando? I am sitting near the window. Me voy a sentar o me estoy sentando cerca de la ventana. When are you flying to Salvador? ¿Cuándo vas a estar volando a El Salvador? I am flying to Salvador tomorrow. Voy a estar volando a El Salvador mañana. Acá tenemos una conjunción entre el presente continuo y el futuro. También, ¿no? Es el futuro continuo en realidad es esto. ¿Qué vas a estar haciendo mañana? Ya lo vamos a ver igual. What are the flying attendants doing at the moment? ¿Qué están haciendo las TCPs en este momento? The flight attendants are lying on the beach at the moment. Las TCP están en este momento tiradas en la playa. Qué lindo, ¿no? ¿Quién pudiera? Entonces, para repasar el presente simple y el presente continuo, habíamos dicho que el presente simple lo usábamos en hábitos y en afirmaciones o en situaciones cotidianas que son siempre ciertas y que siempre ocurre así. Habits, actions which happen regularly, for example, every day or every week. Acciones que ocurren con frecuencia, como por ejemplo todos los días o todas las semanas. Pilots check their health every year. Los pilotos chequean su salud todos los años. Es un hábito, tiene una frecuencia. ¿Cada cuánto se hace? Todos los años. Y states, cosas que son así y que no cambian. Things which do not often change. For example, opinions and conditions. Cosas que no cambian con frecuencia, como por ejemplo opiniones y condiciones. Flight attendant Mary likes chocolate. A la TCP Mary le gusta el chocolate. Y el presente continuo, ¿cuándo lo utilizamos? A temporary action happening right now. Una acción temporal ocurriendo en este momento. Something which is going on right now but will stop in the future. Algo que está ocurriendo en este momento pero que va a frenar en el futuro, ¿no? Por ejemplo. Mechanic Will is repairing the airplane's engine at the moment. El mecánico Will está reparando el motor del avión en este momento. Lo está reparando ahora, en este momento. Ya cuando lo termine de reparar, la acción terminó. Y también usamos el presente continuo para a definite plan for the future. Un plan que ya tenemos definido para el futuro. Que ya está definido. Eso es importante. Something we intend to do, usually in the near future. Algo que tenemos la intención de hacer en un futuro cercano. I am flying to Manaus tomorrow. Yo voy a estar volando a Manaus mañana. Para esta misma hora yo voy a estar volando para a Manaus mañana. O sea, es algo que yo ya tengo intencionado hacer, que yo ya sé que lo voy a hacer en un futuro cercano. No, no es algo que estoy planificando en un futuro lejano y bueno, voy a ver si puede ocurrir. No, en este caso yo ya sé que va a ocurrir mañana esto. Bueno, acá yo les dejo ejemplos de ejercicios también, ¿no? Cuáles son las opciones correctas y demás que se suelen utilizar en los exámenes, ¿m? Para elegir los tiempos verbales correctos. Veamos el past simple. ¿Cuándo utilizamos el past simple? El pasado simple. Yo hice una acción que ocurrió en el pasado y ya terminó. Comenzó y finalizó. Anoche vi una película. Ya está. Empezó y terminó. We use the past simple to describe finished act events in the past. Utilizamos el pasado simple para describir eventos finalizados en el pasado, ¿no? Por ejemplo, que comenzó y finalizó. Tres situaciones donde usamos el pasado simple. Short completed action in the past.
Una acción cortita completada en el pasado. Por ejemplo, I sold my aircraft last week. Vendí mi avión la semana pasada. Vendí mi avión la semana pasada. Una acción cortita que ya ocurrió en el pasado. Otra situación en la que podemos usar el pasado simple. Series of completed actions in the past. Una serie de acciones completadas en el pasado. Una serie, o sea, varias acciones. I sold my aircraft, bought a new one, and painted in red. And painted red. Yo vendí mi avión, me compré uno nuevo y lo pinté de rojo. Tres acciones tenemos acá. Una serie de acciones completadas en el pasado. Vendí mi avión, me compré uno nuevo y lo pinté de rojo. Y después se utiliza el pasado simple para hacer referencia a acciones prolongadas que ya finalizaron en el pasado también. Por ejemplo, I dreamt of having a red aircraft for 10 years. Yo soñé con tener un avión rojo por 10 años. O sea que yo durante 10 años, esa sería la acción prolongada, durante 10 años soñé con tener un avión rojo. Ya está, ya lo soñé, ya pasó porque ya me lo compré, ya lo tengo. Entonces ya es una acción que quedó en el pasado. Larga, pero quedó en el pasado. Y acá, como pueden ver, tenemos algunos ejemplos de los verbos que yo les decía, de la forma regular y la forma irregular. Los verbos regulares terminan en ed y los verbos irregulares hay que aprendérselos de memoria porque cada verbo finaliza de manera distinta gramaticalmente. Ujú. Hay algunas excepciones, como por ejemplo el verbo hit, que se mantiene igual, pero el resto varía su accidente gramatical. ¿Qué pasa con las oraciones afirmativas? En las oraciones afirmativas tenemos el sujeto, tenemos el verbo en pasado, ya sea verbo regular o irregular, no importa, pero el verbo va a estar en el pasado. Tenemos el objeto y tenemos la secuencia de tiempo. Por ejemplo, I painted an airplane yesterday. Yo pinté un avión ayer. You bought an airplane yesterday. Tú compraste un avión ayer. Cuando el verbo está en pasado, no importa si es regular o irregular, no importa. Está en pasado, como yo les dije, se mantiene en un solo caso, o sea, no hay accidentes gramaticales por sujeto. En este caso, el sujeto no afecta al verbo. No afecta al verbo. El verbo se mantiene solamente en pasado. La única modificación que sufre es por el tiempo verbal, en este caso pasado. Acá no hay accidentes gramaticales por sujeto, como sí lo hay en el presente simple. ¿Ok? Entonces tenemos, en una oración afirmativa tenemos el sujeto, el verbo conjugado en el pasado, ya sea verbo regular o irregular, no importa, pero va a estar en el pasado, el objeto y el adverbio de tiempo. ¿Qué pasa en las oraciones negativas? Como ya dijimos, como no podemos negativizar el verbo principal, lo que tenemos que hacer es ayudarnos de un verbo auxiliar. El verbo auxiliar es el que va a sufrir la modificación gramatical y la modificación temporal también. Entonces, en este caso vamos a usar el verbo auxiliar que era do y does. Do era para I, you, we, they y does para he, she, it. Pero en este caso, como va a sufrir la modificación temporal también, ¿cuál es el pasado de do y does? El pasado es did. Simple, did, igual para todos los sujetos. I did not paint the airplane yesterday. Yo no pinté el avión ayer. You did not buy the airplane yesterday. Vos no compraste el avión ayer. He didn't paint the airplane yesterday. Él no pintó el avión ayer. Como pueden ver, tenemos el sujeto, tenemos el verbo auxiliar que sufre la modificación temporal en este caso, por eso pasa al pasado, se transforma en did. Podemos decir did not
o podemos decir su forma contraída que es didn't. Y el verbo principal pasa a infinitivo. No podemos tener nunca en una oración dos verbos conjugados, jamás. Uno solo, nada más. En este caso es el verbo auxiliar. Entonces el verbo principal pasa a infinitivo, después tenemos el objeto y el adverbio de tiempo que nos indica en qué situación estamos. Bien, ven, fíjense, cuando hablamos en oraciones afirmativas, I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were. Esto es el pasado del verb to be. El famoso verb to be que le trasladaron a la cabeza de que estaban en la primaria. Bueno, el pasado del verb to be en versión positiva o afirmativa es este. El pasado de am es was. También en algunas excepciones se utiliza el were. El I tiene un tema particular que depende del contexto y la situación, se puede usar el was o el were. Es la única excepción. Es la única excepción, el I. Pero el you, we y they, el pasado de are es were. Y en he, she, it, el pasado de is es was. Veamos algunos ejemplos. At 8 o'clock last night, I was at home. A las 8 de la noche de anoche yo estaba en casa. Dave and Sue were at the cinema last night. Dave y Sue estaban en el cine anoche. It was very cold yesterday. Hizo mucho frío anoche. I was ill last week. Yo estuve enfermo la semana pasada. ¿Qué pasa con el negativo? We put not after was and were to make negatives. Ponemos el not después del was y del were para hacerlo negativo. We also use short forms wasn't and weren't. Pero ese was not o were not se puede utilizar en su versión contraída, que se transforma en wasn't o weren't. Por ejemplo, I was not, I wasn't. You were not, you weren't. He was not, he wasn't. She was not, she wasn't. It was not, it wasn't. We were not, they weren't. We were not, we weren't. They were not, they weren't. Veamos algunos ejemplos. I wasn't here yesterday. Yo no estuve acá ayer. Kate wasn't happy at work last year. Kate no estaba contenta en su trabajo el año pasado. We weren't at home last night. No estábamos en casa anoche. O no estuvimos en casa anoche. I wasn't late yesterday. Yo no llegué tarde ayer. Bueno, ven, acá tenemos algunos ejemplos de cómo se transforma el verbo en pasado. Se los leo simplemente, chicos, porque si no se va a hacer muy larga la clase. Es solamente de repaso esta clase. Si no, pararía más tiempo. Pero para que vean que acá lo que sufre el verbo sufre el accidente temporal, no por sujeto. Vuelvo a repetir lo mismo. En este caso, en el pasado simple, el verbo se modifica por su accidente temporal, no por su accidente de sujeto. Entonces, tenemos la primera que es, perdón, y tenemos que tener en cuenta que los verbos pueden ser regulares o irregulares. Y eso hay que aprendérselo de memoria. No hay ninguna regla memotécnica, chicos. Lamentablemente, esto es así. They worked in an airport. Ellos trabajaban en un aeropuerto. She served drinks. Ella servía bebidas. They smiled on board. Ellos sonreían a bordo. He talked on the phone. Él habló en el teléfono. He proposed to her. Él le propuso matrimonio a ella. The pilot flew the airplane. El piloto voló el avión. I took a taxi to the International Airport Terminal. Yo tomé un taxi a la terminal del aeropuerto internacional. I was early, so I didn't have to wait a long time.
Llegué temprano, entonces no tuve que esperar mucho tiempo. Estas son oraciones complejas porque tenemos dos oraciones en una. After I boarded the plane, I walked along the aisle and found my seat. Luego de abordar el avión, caminé a lo largo del pasillo y encontré mi asiento. Tenemos una secuencia de acciones. Abordé el avión, caminé a lo largo del pasillo y encontré mi asiento. I watched an action movie and then our plane landed soon after that. Miré una película de acción y luego nuestro avión aterrizó al poco tiempo de eso. Bien, ¿qué pasa con las preguntas? Como dijimos siempre, las preguntas invertimos el verbo y el sujeto. ¿Ok? Vuelvo a repetirlo para que quede claro. En este caso usamos el verbo auxiliar que es el did y el verbo auxiliar sufre la modificación temporal, por ende el verbo principal no. Auxiliar, sujeto, verbo, objeto y adverbio de frecuencia o de tiempo. Did I paint the airplane yesterday? ¿Yo pinté el avión ayer? Did you buy the airplane yesterday? ¿Compraste el avión ayer? Did he paint the airplane yesterday? ¿Él pintó el avión ayer? ¿Y qué pasa con las W question? Lo mismo. Question word, verbo auxiliar con su modificación, sujeto, verbo en infinitivo y objeto. Acá no hace falta el adverbio del tiempo porque lo que estamos preguntando es ¿cuándo? Entonces, si yo estoy preguntando cuándo es porque no tengo esa información. Entonces, acá no tengo el adverbio de tiempo. When did you paint the airplane? ¿Cuándo pintaste el avión? I paint, I paint the airplane yesterday. Yo pinté el avión ayer. I painted, perdón. When did he buy the airplane? ¿Cuándo compró él el avión? He bought the airplane yesterday. Él compró el avión ayer. Bueno, acá tenemos ejemplos de preguntas, ¿no? Did Anna listen to music in a lounge? ¿Ana escuchaba música en el sector de espera? Anna listened to music in a lounge. Esa es la versión afirmativa, ¿no? Ana escuchaba música en el lounge. Versión afirmativa. You spoke loudly with the flight attendant. Vos hablaste fuertemente con una TCP. Did you speak loudly with the flight attendant? ¿Hablaste fuertemente o en voz alta con una TCP? Ven que de vuelta, acá tenemos you spoke, vos hablaste en pasado, pero cuando hago pregunta, el verbo auxiliar absorbe el formato temporal y el verbo principal se mantiene en infinitivo. Por ende tenemos did you speak, no digo did you spoke, no, digo did you speak. When did he take an aviation test? ¿Cuándo él tomó un test de aviación? When did she put my uniform? ¿Cuándo se puso ella? Se puso pasado, ¿no? Ella mi uniforme. Bueno, ven, acá tenemos sí, respecto de los verbos regulares, tenemos reglas gramaticales. ¿Mm? Cuando el verbo finaliza en e, simplemente le agregamos la d. Por ejemplo, live se transforma en lived. Date se transforma en dated. Si tenemos una consonante más una Y, lo que hacemos es volamos la Y, la reemplazamos por una I latina y le agregamos el ed. Try se transforma en tried. Cry, cried. Cuando tenemos una vocal más una consonante, exceptuando e Y, cuando tenemos una vocal y una consonante, lo que tenemos que hacer es duplicar la consonante final y agregarle ed. Top, topped. Admit, admitted. Cualquier otro verbo simplemente le agregamos ed. Boil, boiled it. Fill, filled.
Lo mismo pasa con la pronunciación, chicos. No hay una regla gramatical con la pronunciación. Perdón, una regla fonética. Varía de palabra a palabra y también varía de zona en zona, porque el tema de la fonética, si bien suele haber como una discusión respecto a cuál corresponde y demás, la realidad es que la fonética cambia de zona en zona y una misma palabra, de acuerdo a un estado, un país o lugar, se puede pronunciar de manera distinta. Así que eso es práctica y es calle, no hay mucho para hacer. Entonces, los verbos irregulares, ¿cómo los deletreamos? Bueno, acá tenemos los verbos más importantes. There are three important regular verbs that you must learn. Tenemos estos tres verbos irregulares que son súper importantes y te los tienes que aprender sí o sí. Como dijimos, tenemos el pronombre, I, you, he, she, it, we, they, el verb to be, el verb has y have, y el do y el does. El verb to be, que es son o estar, en pasado se transforma. El is se transforma en was y el are se transforma en were. Has es tener. Has pertenece a he, she, it y have pertenece a I, you, we, they y significa tener. Pero el pasado de has y de have es had. I had a dog. Yo tenía un perro. Y el does y el do son los verbos auxiliares que también dijimos que el does pertenece a he, she, it y el do pertenece a I, you, we, they. Y su pasado es did. Important. The rest of the irregular verbs should be learned by heart. Importante. El resto de los verbos irregulares se tienen que aprender de memoria. De memoria. No queda otra. Lamentablemente esto es así. Past simple, adverbs and expressions. Adverbios y expresiones típicas del pasado simple son, digamos, tips que nos dan una idea de ver si estamos hablando o no del pasado. ¿Cómo nos damos cuenta que una oración pertenece al pasado y no a otro tipo de tiempo verbal? Usamos, por ejemplo, frases como yesterday, ayer, last week, last month, last year, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. 3 days ago, hace 3 días o 3 días atrás. In 1985, en 1985. In the last century, en el último siglo. In the 20th century, en el siglo XX. The other day, el otro día. When I was born, cuando yo nací. When I was a child, cuando yo era un niño. In the beginning, al comienzo o al principio. The day before yesterday, antes de ayer. In March, in January, in July, en marzo, en enero, en julio. On Sunday, bla, bla, bla. El domingo, el miércoles, ¿no? Hacemos referencia a tiempos pasados. Adverbs used with present perfect and past simple. ¿Qué adverbios utilizamos con el presente perfecto y con el pasado simple? Never, nunca. Last week, la semana pasada. Already, como algo que ya pasó. Yesterday, ayer. Ago, hace. Ever, today. Since, just, yet, for, this week, lately, in 2003, so far. Por lo general, no me voy a meter esto porque ya es muy largo y es otro tema más complejo, pero con el present perfect y el past perfect solemos utilizar el already, ago, ever, since, just y yet. Son los adverbios típicos del presente perfecto o del pasado perfecto. I just done my homework. Acabo de hacer mi tarea. I haven't done my homework yet. Aún no hice mi tarea. I have already done my homework. Acabo de hacer mi tarea.
¿Mm? Pero bueno, eso es un tema más complejo. Y acá les dejo también ejemplos, ¿no? De frases, de oraciones, donde uno tiene que elegir el multiple choice, el famoso multiple choice, la oración correcta, la opción correcta, teniendo en cuenta, ¿no? Lo que nos dice la frase. The plane, too late yesterday. The plane took off too late yesterday. Esperen que ahí falta, me acabo de dar cuenta que acá hay un error gramatical. Mala mía, perdón, lo modifico ahora en este momento porque me voy a olvidar si no. El avión despegó muy tarde ayer. Despegó, took off. El pasado de despegar es despegó. I ate a delicious sandwich during my flight to Paris. Yo comí un sándwich delicioso durante mi vuelo a París. El pasado de eat, que es comer, es ate. I ate a delicious sandwich. My friend a flight ticket to Singapore for my birthday. Mis amigos compraron un vuelo a Singapur para mi cumpleaños. El pasado de buy es bought. My friends bought a flight ticket. 4. You too much money in duty-free shops last time. Vos gastaste mucha plata en los free shops la última vez. Yo, por ejemplo. El pasado de spend es spent. You spent too much money in duty-free. Last Friday we to watch a movie called The Aviator. El pasado de ir, de go, es went. Last Friday we went to watch a movie called The Aviator. El viernes pasado fuimos a ver una película llamada El Aviador. A thief, my favorite suitcase, in 2007. Un ladrón robó mi valija favorita en el 2007. El pasado de steal es stole. A thief stole my favorite suitcase in 2007. Y lo mismo ocurre con las preguntas de sí y no. Por ejemplo, recordemos que tenemos el verbo auxiliar que sufre la modificación del tiempo verbal, el sujeto y el verbo infinitivo. Did you get a visa? ¿Obtuviste tu visa? No, I didn't get a visa. No, no obtuve mi visa. Did you accept the job offer in the airport? ¿Aceptaste la oferta de trabajo en el aeropuerto? Yes, I accepted that job offer in the airport. Sí, acepté la oferta de trabajo en el aeropuerto. Did you see the new runway last week? ¿Viste la pista nueva la semana pasada? No, I didn't see the new runway last week. No, no vi la pista nueva la semana pasada. What did you tell the passenger 2 minutes ago? ¿Qué le dijiste al pasajero hace 2 minutos? I told her to stop snoring. Le dije que dejara de roncar. ¿Mm? Y por último tenemos el past continuous, que es el pasado continuo, que es básicamente lo que una acción que yo estuve haciendo en el pasado y que por alguna razón se vio frenada o cortada. Past continuous is a tense which describes continuous events that happened in the past. Es un tipo de oración que describe eventos continuos que ocurrieron en el pasado. ¿En qué situaciones utilizamos el pasado continuo? En 3 situaciones. Por ejemplo, past actions in progress. Acciones pasadas que están en progreso. I was listening to music during my flight. Yo estaba escuchando música durante mi vuelo. ¿Qué hiciste durante tu vuelo? Yo estaba escuchando música durante mi vuelo. Pero ya está, ya terminó el vuelo. Segunda situación. Interrupted past actions in progress. Acciones pasadas que estaban en progreso y que fueron interrumpidas. I was listening to music when the stewardess came.
Yo estaba escuchando música cuando vino la azafata. O sea, son acciones que estaban aconteciendo en el pasado. ¿Qué estabas haciendo mientras cuando vino la azafata? Yo estaba escuchando música cuando vino la azafata. Dejé de escuchar música cuando vino la azafata. O sea, yo estaba escuchando música, pero vino la azafata, me interrumpió y dejé de escuchar música. Actions in progress at the same time in the past. También utilizamos la tercera situación que usamos el pasado continuo. Son en situaciones en donde hay acciones que están en progreso al mismo tiempo. O sea, dos acciones que están ocurriendo al mismo tiempo. Por ejemplo, while I was listening to music, my friend was eating a donut. Mientras yo estaba escuchando música, mi amigo se estaba comiendo una dona. ¿Qué estaban haciendo ayer en el avión? Mientras yo estaba escuchando música, al mismo tiempo, mi amigo se estaba comiendo una dona. Dos acciones en el pasado que ocurren simultáneamente. Volvemos a lo mismo. Affirmative sentences, oraciones afirmativas. Tenemos el sujeto. En este caso, el verbo auxiliar va a estar en pasado, ¿no? En vez de usar el verb to be is er, lo usamos pero en pasado. Y tenemos el verbo principal con el famoso ing, más el objeto. I was listening to music. Yo estaba escuchando música. O sea que acá lo que sufre la modificación temporal la va a sufrir el verbo auxiliar, mientras que el verbo principal se va a mantener en ing. Solamente sufre la modificación gramatical. You were listening to music. Vos estabas escuchando música. He was listening to music. Él estaba escuchando música. Y lo mismo con las oraciones negativas. El que sufre la modificación va a ser el verbo auxiliar. I was not listening to music. Yo no estaba escuchando música. You were not listening to music. Vos no estabas escuchando música. He was not listening to music. Él no estaba escuchando música. ¿Qué pasa con las preguntas? Volvemos a lo mismo. Se invierte el sujeto y el verbo. En este caso, el verbo, que es el verb to be, se va a mantener en pasado. Y el verbo principal solamente sufre la modificación gramatical del ing. Was I listening to music? ¿Estaba yo escuchando música? Were you listening to music? ¿Estabas tú escuchando música? Was he listening to music? ¿Estaba él escuchando música? Y después, en las question words, who, what, where, why, who, was, perdón, whom, whose, when, etcétera. Empezamos con la question word, el verbo auxiliar en pasado, el sujeto y el verbo más el ing. What was I listening to? ¿Qué es lo que yo estaba escuchando música? ¿Qué es lo que yo estaba escuchando? Perdón. What were you listening to? ¿Qué es lo que vos estabas escuchando? What was he listening to? ¿Qué es lo que él estaba escuchando? ¿Mm? Esperen que acá hago, porque me acabo de dar cuenta también que tengo acá un error gramatical espantoso, pero bueno, son las cosas que pasan cuando una vez se escribe rápido. Sepan disculpar la desprolijidad. Auxiliary, very good. Bien, por ejemplo, ¿qué estaba haciendo el piloto John ayer? Mira acá el piloto John con su avión. What was pilot John doing yesterday? ¿Qué estaba haciendo el piloto John ayer? At 8 o'clock, pilot John was sleeping. A las 8 de la noche, el piloto John estaba durmiendo. At 10 o'clock, he was taking a shower. A las 10 de la noche, él se estaba tomando una ducha. He was playing the guitar at 11. Él estaba tocando la guitarra a las 11. At 1 o'clock, he was driving to the airport.
A la 1 de la tarde, él estaba manejando hacia el aeropuerto. John was chatting with a colleague at 2:30. John estaba hablando con un colega a las 2:30. At 4 p.m., he was drinking a coffee. A las 4 de la tarde, él estaba tomando un café. At 6 o'clock, he was taking off. A las 6 de la tarde, él estaba despegando. Pilot John was flying over Mallorca at 8. El piloto John estaba tirado en Mallorca a las 8. Hermoso. Bueno, acá también, ¿no? Les doy ejemplos de oraciones donde utilizamos el pasado continuo, que en los ejercicios que ustedes conocen, que habrán hecho en el colegio o en la cultural, vieron que les pone el espacio en blanco y entre paréntesis el verbo en infinitivo, ya sea versión positiva o negativo, y ustedes tienen que modificarlo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos I was carrying a heavy suitcase all day. Yo estaba llevando una valija muy pesada todo el día. The gates weren't closing when we arrived. Las puertas no estaban cerrando cuando nosotros llegamos. The flight attendant was changing his uniform while the passengers were waiting for him. El TCP se estaba cambiando su uniforme mientras los pasajeros lo estaban esperando. Dos eventos ocurriendo al mismo tiempo. Yesterday at 6, Luisa wasn't eating on board. Ayer a las 6, Luisa no estaba comiendo a bordo. The sun was shining brightly when the plane rose above the clouds. El sol estaba brillando cuando el avión rozó por encima de las nubes. You weren't looking for a restroom while I was trying to exchange the dollars. Vos no estabas buscando el baño mientras yo trataba de cambiar los dólares. Dos acciones ocurriendo en paralelo. This time last week, you weren't attending an aviation history exhibition. Para este momento, la semana pasada, vos estabas presenciando una exhibición de historia de la aviación. You were attending, perdón, attending. Yo dije weren't, lo negativicé. When the plane landed, people were crying for joy. Cuando el avión aterrizó, la gente estaba llorando de felicidad. Bueno, lo mismo acá con las preguntas. Hacemos un repaso del pasado. Un repaso del pasado. ¿Cuándo usamos el pasado? Past simple use. El pasado simple, ¿cuándo lo utilizamos? Completed actions in the past. Cuando completamos acciones en el pasado. ¿Mm? Past continuous use. El pasado continuo. ¿Cuándo utilizamos el pasado continuo? Completed actions in the past when we want to emphasize the continuity of the action. Acciones completas en el pasado cuando queremos hacer énfasis en la continuidad de la acción. Por ejemplo, some passengers were laughing very loudly during the flight yesterday. Algunos pasajeros se estaban riendo en voz alta o muy fuertemente durante el vuelo ayer. Y después tenemos el past simple y el past continuous, cuando conjugamos el pasado simple con el pasado continuo. We use the past continuous tense to express a long action. Utilizamos el pasado continuo para hacer referencia a una acción prolongada. We use the simple past tenses to express a short completed action that happens in the middle of a long action. Utilizamos las oraciones en pasado simple para hacer referencia a una pequeña acción completada que ocurrió en el medio de una acción prolongada. Por ejemplo, it was raining a lot, so they closed the airport. Estaba lloviendo mucho, entonces ellos cerraron el aeropuerto. ¿Cuál es la acción prolongada? Estaba lloviendo mucho, porque llovió durante mucho tiempo. ¿Qué hicieron entonces? Cerraron el aeropuerto.
Cerraron el aeropuerto es la acción pequeña o corta, completada, que ocurre en el medio de la acción prolongada. Porque cerraron el aeropuerto, pero siguió lloviendo. ¿Mm? Bueno, acá les dejo también ejemplos de ejercicios. Y vamos a cerrar con el futuro. Future. Tenemos el Future Simple Will. Will. Que se utiliza en tres situaciones. El will. Porque seguramente ustedes conocen el going to también, pero ahora lo vamos a ver. Vamos con el will primero. Assumptions regarding to the future. Cuando asumimos situaciones en relación al futuro. Es algo que puede ocurrir, pero no sabemos si va a ocurrir. O sea, no tenemos certeza de que vaya a ocurrir. I will buy a around the world ticket tomorrow. Voy a comprar un ticket para volar alrededor del mundo mañana. No es muy certero que pueda llegar a ocurrir, pero bueno, potencialmente podría llegar a ocurrir. Pero, no es seguro. No es seguro. Segunda situación en la que usamos el will. Spontaneous decisions. Decisiones espontáneas, automáticas en el momento. Your suitcase is heavy. I will carry it. Tu valija está pesada. Yo la llevo. Y predictions, en predicciones. I think we will find the exit. Yo creo que vamos a encontrar la salida. ¿Qué pasa con las predicciones? Las predicciones no son certezas. Yo no sé qué va a pasar. Puede pasar como puede que no. Entonces, por eso es una predicción. En este caso dice I think, yo creo. No es que yo sé, no. Creo, me parece, me da la sensación que... Yo creo que voy a encontrar la salida, pero no lo sé. Es incierto. Tenemos el going to, que a diferencia del will, el going to se utiliza para algo que yo ya sé que va a ocurrir, que está planificado, o que está basado en evidencia y en hechos, que es sí o sí así. Por ejemplo, lo utilizamos para plan events, para eventos que ya están planificados. He's going to fly tonight. Él va a volar hoy a la noche. ¿Por qué él va a volar hoy a la noche y tiene la certeza de que va a volar hoy a la noche? Porque ya tiene el ticket en la mano, ya lo compró. No es que está pensando en que lo va a comprar, no, ya lo compró. Lo tiene. Entonces hoy él va a volar a la noche. He's going to fly tonight. Y después utilizamos ¿para qué? Para predictions based on facts. Lo usamos también para predicciones, pero basadas en hechos, no en cuestiones imaginarias y demás. Por ejemplo, It is snowing heavily outside. I'm sure the flight is going to be cancelled. Está nevando fuertemente afuera. Estoy segura de que el vuelo va a ser cancelado. O sea, es una predicción basada en hechos, en cosas que son 100%, casi 100% certeras. Si está nevando mucho afuera, hay altas posibilidades de que se cancele el vuelo, ¿no? Entonces digo, I'm sure the flight is going to be cancelled. Estoy seguro de que el vuelo va a ser cancelado. Porque son variables basadas en hechos reales, no en hechos imaginarios. Esa es la diferencia entre las predictions del will be, del will y las predictions del going to. Las predictions del will son basadas en cuestiones imaginarias. Las predictions del going to son basadas en hechos. Y después tenemos el future simple will be, que se utiliza para future actions in progress. Futuras acciones que están en progreso. Por ejemplo, the baby will be sleeping when the plane lands. El bebé va a estar durmiendo cuando el avión aterrice. O sea, son acciones futuras que van a estar en progreso, ¿no? El bebé, qué va a estar haciendo el bebé para cuando el avión aterrice? El bebé va a estar durmiendo para cuando el avión aterrice. Con el will, affirmative sentences, oraciones afirmativas,
Sujeto, verbo auxiliar, que sería el will en este caso, el verbo principal y el objeto. I will fly to Brazil. Yo voy a volar a Brasil. He will fly to Brazil. Él va a volar a Brasil. La versión negativa, al will le agrego el not adelante. Will not se transforma. Versión contraída, won't. Won't. I will not fly to Brazil. Yo no voy a volar a Brasil. He won't fly to Brazil. Él no va a volar a Brasil. De vuelta, will en este caso, en la versión número uno, estamos hablando de algo que no sabemos si puede ocurrir o no. Con el going to, ¿qué ocurre con el going to? Tengo el sujeto, el verbo auxiliar, que en este caso usamos el verb to be, am, are, is. El verbo va a ser going to y el objeto va a ser fly to Brazil, que sería el verbo, el otro verbo, también, porque acá tenemos tres verbos, el verbo auxiliar, el going to y el verbo de la acción, ¿no? Más el objeto, pero en este caso el verbo de la acción se transforma en parte del objeto. Entonces decimos, I am going to fly to Brazil. Yo voy a volar a Brasil. Voy a volar a Brasil. El voy es going to. You are going to fly to Brazil. Vos vas a volar a Brasil. O sea, el going to sería el voy, vas, van, va. He is going to fly to Brazil. Él va a volar a Brasil. ¿Cómo negativizo esto? Se negativiza en el verbo auxiliar. I am not o am not. You are not. You aren't. He is not. He isn't. I am not going to fly to Brazil. Yo no voy a volar a Brasil. You are not going to fly to Brazil. Vos no vas a volar a Brasil. He is not going to fly to Brazil. Él no va a volar a Brasil. ¿Qué pasa con el will be? En el will be, en las oraciones afirmativas, tenemos el sujeto, el auxiliary verb, que en este caso es el will be, el verbo principal con el ing, porque recuerden que son oraciones en progreso en un futuro. Como son oraciones en progreso en un futuro, llevan el ing, el verbo principal. Y el objeto. I will be flying to Brazil. Yo voy a estar volando a Brasil. He will be flying to Brazil. Él va a estar volando a Brasil. ¿Qué pasa cuando negativizo esta oración? El que sufre la modificación de la negatividad va a ser el will be, que se transforma en will not be o en su versión contraída se transforma en won't be. I will not be flying to Brazil. Yo no voy a estar volando a Brasil. He won't be flying to Brazil. Él no va a estar volando a Brasil. ¿Qué pasa cuando hacemos preguntas con el will? Como siempre invertimos el sujeto y el verbo. Ponemos el auxiliary verb, el sujeto, el verbo principal y el objeto. Will I fly to Brazil? ¿Voy a volar a Brasil? Will you fly to Brazil? ¿Vas a volar a Brasil? Will she fly to Brazil? ¿Va a volar ella a Brasil? ¿Qué pasa con las preguntas con el going to? Agarramos de vuelta el auxiliary verb, que en este caso es el verb to be, el sujeto, el going to, que haría referencia al verbo voy, nuestro, el verbo ir, en realidad, mejor dicho, verbo ir, y el resto de la oración. Am I going to fly to Brazil? ¿Voy a volar yo a Brasil? Are you going, are you going to fly to Brazil? ¿Vas a volar tú a Brasil? Is she going to fly to Brazil? ¿Ella va a volar a Brasil? Y después tenemos el will be, que también de vuelta invertimos el sujeto y el verbo. Ponemos el will, el sujeto, el be, el verbo más ing, porque es una acción a futuro en progreso, y el objeto. Will I be flying to Brazil? ¿Voy a estar volando yo a Brasil?
Will you be flying to Brazil? ¿Vas a estar tú volando a Brasil? Will she be flying to Brazil? ¿Va a estar ella volando a Brasil? Y acá, por ejemplo, fijémonos estos ejemplos, ¿no? Pilot John asked a future teller about his future and she told him that. Ejemplos con el will. El piloto John le preguntó a una adivinadora, ¿no? Estas que te leen la fortuna, sobre su futuro y ella le dijo que. Y vamos a usar el will, que como dijimos es uncertain, o sea, es incierto. You will earn a lot of money. Vas a ganar mucha plata. You will travel around the world. Vas a viajar alrededor del mundo. Everybody will adore you. Todos te van a adorar. You won't have any problems. Tú no vas a tener ningún problema. Many people will serve you. Muchas personas te van a servir a ti. There won't be any left to wish for. Ya no vas a tener nada más que desear. Everything will be perfect. Todo va a ser perfecto. But all these things will only happen if you marry me. Pero todas estas cosas van a ocurrir solamente si tú te casas conmigo. Futuro incierto. ¿Qué pasa con el going to, que es un futuro cierto? Next weekend, por ejemplo, la semana que viene. Next weekend, they are going to drink some champagne. They are going to drink some champagne. Ellos van a estar tomando un champán. They are going to wait for the flight. Ellos van a esperar al avión. I am going to fly to Moscow. Yo voy a volar a Moscú. The plane is going to land on time. El avión va a aterrizar a tiempo. You are going to parachute. Te vas a tirar en paracaídas. He's going to call his girlfriend. Él va a llamar a su novia. Fijémonos acá dos conversaciones donde tenemos mezclado el will y el going to. La primera conversación tenemos stewardess, la azafata, y la segunda es el piloto. Stewardess. Will you do me a favor, John? Pilot. Sure. What do you want me to do? Stewardess. I am going to quit my job. Could you please write me a reference? Pilot. No problem. I will write it for you. La azafata le pregunta, ¿me harías un favor, John? Seguro. ¿Qué querés que haga? Voy a renunciar a mi trabajo. ¿Podrías escribirme una carta de referencia? No hay problema. Lo voy a hacer. ¿Mm? Entonces acá tenemos el will, que es un pasado incierto, que ella le está pidiendo a él un favor, que no sabemos si lo va a cumplir o no va a cumplir, pero lo que sí sabemos, por cierto, es que ella va a renunciar a su trabajo. I am going to quit my job. Yo voy a renunciar a mi trabajo. Ahora, si él le cumple o no el favor, es incierto, no sabemos. Y acá tenemos una conversación entre un capitán y un piloto, ¿no? Captain, I'm going to buy this airplane. Pilot, what are you going to do with it? Captain, I'm going to attend an international aviation contest. Pilot, but I think this plane won't be very fast. Captain, don't worry. My brother is going to change its engine and I'm sure I will win. Acá tenemos el piloto, el capitán, que dice, voy a volar, voy a comprar este avión. O sea, es una certeza, sabe que lo va a comprar. Y el piloto le pregunta, ¿y qué vas a hacer con este avión? Voy a atender o voy a ir a un concurso internacional de aviones. Y el piloto le dice, pero creo que este avión no es muy rápido. Usa el won't be, que viene del will, porque no tiene certeza de saber si el avión es rápido o no. No te preocupes, mi hermano se va a cargar de cambiarle el motor. O sea, esto es una certeza. Yo ya sé que mi hermano, que es mecánico, le va a cambiar el motor. Y estoy seguro que voy a ganar.
Yo puedo estar seguro, pero no sé si voy a ganar. No es certeza. Por ende utilizo el will. ¿Y qué pasa con el will be? Para este momento mañana, this time tomorrow, ¿no? Dijimos que son acciones en futuro que van a estar en el progreso. I won't be standing in a queue in front of the gates. Yo no voy a estar parada, no voy a estar en un futuro haciendo cola, parada haciendo cola enfrente de las puertas. We will be looking for bargains in duty free shops. Vamos a estar buscando ofertas en el duty free. You will be buying a ticket to Chicago. Vos vas a estar comprando un ticket a Chicago. O sea, para este mismo momento, pero mañana, ¿qué es lo que vas a estar haciendo? Voy a estar comprando un ticket a Chicago. Mr. Green won't be packing his suitcase. El señor Green no va a estar empacando su maleta. The passengers will be fastening their seatbelts. Los pasajeros van a estar ajustándose sus cinturones de seguridad. Where will I be sitting? ¿Dónde voy a estar yo sentada? What will Pilot John be cooking? ¿Qué va a estar cocinando el piloto John? O sea, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo mañana, que es un futuro cercano? Bueno, por este videito dejo acá, que son los tiempos verbales, pues ya es muy largo, y después continúo con otro video. Fue un poco rápido porque, como les dije, es simplemente un repaso, así nomás, ¿no? De estructuras del lenguaje, en este caso tiempos verbales. En el próximo video vamos a continuar con otros temas. Espero que les sirva.